Mi nombre es Eduard Guillén, soy un joven de 23 años, del Caribe colombiano, que emigró a Bogotá hace 13 años con una familia de trabajadores en busca de oportunidades. Y bueno, me dedico a escribir poemas por limosna, como dice el letrero de mi trabajo. Son poemas a máquina de escribir. Yo te he descubierto acá en este pasaje que es muy turístico, ¿sí? Que está al costado de la Plaza Bolívar. Estás con una, lo vamos a ver, pero estás con una máquina de escribir en el suelo y tienes un letrero que dice... Sí, es una máquina Remington, el letrero dice poemas por limosna. A eso me dedico, eso es lo que hago acá. ¿Y qué significa poemas por limosna? Es una apuesta, hombre, yo creo que es una apuesta a democratizar la palabra, una apuesta en términos de brindarle poesía al mundo y que la poesía sea asequible para todo el mundo. Que las artes no tengan necesariamente que ser una cuestión de privilegios, sino que cualquier persona que tenga una moneda tenga la posibilidad precisamente de acceder a un poema. Poemas por limosna yo creo que es una forma de vivir al máximo, por decirlo de alguna manera, de tocar fondo, pero también tocar las estrellas en un solo instante. Es la salida que encuentran un par de jóvenes, porque somos varios los que hacemos esto. Es una salida una salida de un mundo que de una u otra manera nos ha impuesto unas condiciones particulares que no nos llenan, ¿sí? Es una forma de apostarle a las artes y a vivir en función de lo que exige el corazón. Yo creo que este trabajo no puede funcionar de ninguna forma si no es con el corazón. Poemas por limosna yo creo que es difícil de resumir en una sola palabra o sintetizarlo de alguna manera. Poemas por limosna es habitar en un pagadiario lúgubre, horrible, con humedad y con condiciones precarias, como le tocó a alguno que otro amigo que hace esto. Es, delirar a veces, como le tocó a uno de los amigos que hace esto, pero también es una posibilidad de creer que el sueño es alcanzable y que no todo está perdido. Eso a grosso modo es Poemas por limosna. Me dijiste que la poesía, o yo entendí que la poesía eran palabras. ¿Me puedes ahondar un poco en eso? O te pregunto de otra manera, ¿la poesía es palabras exclusivamente? Yo creo que si bien la palabra juega un papel importantísimo en términos de la poesía, por razones obvias, no es solo eso, es un montón de sentimientos, porque es que nos atraviesa la poesía en el diario vivir. Cuando nos sentimos frustrados, aunque uno no haya leído, es decir, el sentimiento está antes que la poesía. La poesía no nace por la palabra, por la palabra, por la sistematización de metáforas, sino que nace a través de las experiencias vividas. ¿Y alcanza la palabra para eso? Yo creo que el día que la palabra alcance para representar todo lo que siente el ser humano, se acaba la poesía. ¿Qué sentido tendría? Si ya tenemos la forma de decir, es decir, si ya estamos en un punto en el que todo está dicho y en el que podemos como resaltar absolutamente todo, englobar todo lo que se siente, la poesía pierde sentido por completo, porque en sí la poesía es la utopía de la que habla Eduardo Galeano. ¿Qué dice Galeano? Creo que no es Eduardo Galeano, sino otro señor que está en una conferencia junto a Eduardo Galeano, pero el que la sublima y el que prácticamente la da a conocer al mundo es Eduardo Galeano, cuando habla de que la utopía está en el horizonte, si me acerco 10 pasos a ella se aleja 10 más.
Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. La poesía es algo, si bien no lo mismo, quizás similar. La poesía sirve para divisar un horizonte, para divisar un futuro en el que lo que vale no es el futuro, lo que vale o lo que importa no es la obra máxima, la obra terminada, sino todo el camino que recorro para llegar a ella y además todo el camino que no se termina ni siquiera con la muerte, porque como han dicho muchos escritores, Cortázar entre ellos, la obra magna nunca se escribe, nunca termina de escribirse. ¿Dónde está la poesía? Porque tú eres un escritor y también hay lectores de poesía. Pero el tipo común y corriente, que no lee ni escribe poesía. Sin embargo, tú me dijiste que había algo que estaba antes de la poesía. ¿Dónde está la poesía o lo que la poesía quiere representar? ¿Dónde lo encuentra la persona común y corriente? El único animal que hace poesía es el ser humano. Y por ende, la poesía está en el diario acontecer, está en el momento en el que me siento frustrado porque odio mi trabajo, ¿sí? La poesía es lo que atraviesa el pensamiento humano. Hay un escritor cuyo nombre en este momento no recuerdo que dice, uno no sale de casa pensando en el mundo de forma física, es decir, no sé, acerca de la gravedad o acerca de lo que nos compone, de cuántos átomos. No, uno sale pensando en forma poética, ¿sí? Y por eso la poesía abunda en el diario acontecer del ser humano, incluso sin saber leer. Mi tía Mercedes no sabe leer, obviamente no sabe escribir tampoco, pero yo creo que no hay persona que tenga una poética o un montón de imágenes poéticas en su palabra como ella, ¿sí? Porque usa metáforas precisas. Entonces, ¿la poesía dónde está? La poesía está en lo que nos acontece, está en el vivir mismo, en el instante que despierto y pienso en todo lo que quiero alcanzar. Pero es una pulsión, es un sentimiento, es un ritmo. Yo creo ¿Qué se te parece? Yo creo que es todo eso. Yo creo que la poesía es tan diversa como los seres humanos, ¿sí? Y tratar de encajarla en algo en particular sería cortarle las alas, ¿sí? Y es que se parece a lo que debe parecerse, se parece a una lágrima, pero no es lo mismo llorar en América Latina que llorar en el primer mundo. No es lo mismo reírse porque puedo bañarme en un río en mi niñez, que reírme ahora porque alcancé a la cuota del alquiler de la casa. ¿Sí? ¿Pero es la misma risa? Es diversa. Y la poética o la poesía en sí misma se transforma, ¿sí? A partir de eso, sigue siendo poesía, sigue siendo como una macroestructura, ¿sí? Pero se va diversificando, es como la raíz de una palmera. Las palmeras pueden estar en la arena porque su raíz no es rígida o no es gruesa, sino que tiene tentáculos para abrirse y regarse entre los granos de arena. Pero siguiendo lo que me comentaste de la risa, la lágrima de cuando eras niño y te caíste, te pelaste la rodilla, ¿es la misma lágrima de hoy día cuando tienes una frustración debido al mundo actual? ¿Es la misma tristeza? Uno no se baña 2 veces en el mismo río, dice la célebre frase. Aunque la lágrima salga del mismo ojo, no será la misma, porque ya no me duele lo que me dolía cuando era niño y ya no me consuela lo que me consolaba cuando era niño. Cuando me caía en mi pueblo, en mi niñez, y me raspaba las rodillas, creo que a veces lloraba además porque sabía que mi mamá me iba a arrullar, me iba a abrazar. Ahorita no. Ahorita me duelen derrotas personales. Y en términos personales lo que hago es llorar con palabras,
¿sí? Y ahora lo que me consuela es la poesía. Mi vieja también me sigue consolando, pero es distinto, ¿sí? Ahora el consuelo está en sentarme y escribir durante todo el día poemas a gente que ni siquiera conozco. Entonces, las lágrimas van variando no solo por la consecuencia que genera un dolor, sino por el marco de posibilidades y el marco de particularidades que nos encierran. Es decir, mi llanto ha cambiado porque ahora lloro por cosas distintas, porque ya no me hace sufrir lo mismo que me hacía sufrir en algún momento de mi historia, porque ahora sufro a partir de ciertas cosas que solo a mí pueden hacerme sufrir, no a otras personas, ¿sí? Como la vida cambia, el llanto también. Edward, ¿cómo, si es que es posible viajar en pos de una buena memoria y es posible viajar al pasado? La memoria tiene que ver mucho con el pasado. ¿Cómo nace la poesía? ¿Cuáles son los primeros encuentros que tú tienes y que después con el paso del tiempo te das cuenta que vas camino a ser poeta, que eres un poeta? Yo creo que la poesía nace en mí mucho antes de pensar en escribir poesía. Los grandes escritores, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría tiene un común denominador, y es que hay un capital cultural amplio en sus casas. Hablo del acceso a libros. Hay un poeta que me fascina, que es Hatim, Raúl Gómez Hatim, colombiano, que el papá lo sorprende cuando era niño leyendo Las mil y una noche debajo de la cama con una linterna. Yo no tuve acceso a los libros. Mis padres no tuvieron la posibilidad de estudiar. En mi familia los únicos que hemos ido a la universidad somos 3 o 4 personas, ¿sí? De estas últimas generaciones. Pero la poesía la encontré en... Es que yo creo que la poesía está inmersa en la cotidianidad de la provincia, en la cotidianidad de esa periferia muchas veces olvidada por el Estado, y está en un vallenato que suena en la mañana como desde el radio viejo de mi mamá y que nos levanta para ir al colegio. ¿Qué es lo que es el rayo viejo? El radio viejo. El radio viejo de mi mamá, que bueno, nos despierta con vallenatos y nos alista para ir al colegio. La poesía yo la encontré en eso, en la riqueza oral que hay entre mi gente. Después, ya cuando vengo a Bogotá, coincido con algunos compañeros, amigos muy íntimos, que les gustaba leer. Vas reconociendo, los pares se reconocen. Sí, los locos, los raros tienen una capacidad de ir agrupándose muy particular. Y es que, no sé, yo creo que tenemos el ojo fino para identificarnos entre nosotros. ¿Bogotá es un paso importante para ti en tu poesía? Fundamental, imprescindible. Yo creo que Bogotá es una ciudad que tiene la capacidad de brindarle a uno 1000 mundos y se los pone a los pies, como elige, ¿cuál quieres? El hecho de encontrarme con las personas que le digo, creo que no hubiera sido posible en otro momento, o en otro lugar mejor, porque además de ser una ciudad caótica, de ser una ciudad tan hostil, precisamente por esa hostilidad y por ese caos, muchas veces las artes y la cultura se vuelven una alternativa para los jóvenes, ¿sí? En ese orden de ideas, Bogotá, de una u otra forma, como me ha golpeado, como me ha maltratado, como me ha convertido en cenizas, también me ha hecho un Dios sublime. Me ha convertido en algo inalcanzable. No lo hablo desde un punto quizá narcisista, sino desde un punto de introspección. Es decir, volver la mirada y darme cuenta qué ha hecho esta ciudad, qué ha hecho su gente y sus particularidades. Hablo de la literatura, del cine, del teatro, de la música, de los jóvenes que deliran por todas partes en busca de alguna identidad. Hablo de todo eso que me enriquece y que me convierte
en un ser sublime, por lo menos delante del espejo. ¿Cómo balancea en esta descripción tan lírica que ha hecho? ¿Cómo balancea el ser humano, que son los pares, con el entorno, con la circunstancia, con esa magia que hay entre el ser humano y lo que está alrededor? Alguien dice, un hombre más su circunstancia. ¿Qué valor le das a eso? Yo creo que no existe un territorio sin una aprehensión, sin una apropiación de las personas que lo habitan, que viven en función del mismo y además que lo transforman. Bogotá no es un caso distinto, ¿sí? Porque pues somos lo que somos también por todo lo que nos rodea. Y el equilibrio en términos del medio que es Bogotá y de su gente, mis pares, creo que se encuentra en los amigos, pero también en un montón de circunstancias particulares que solo pueden darse aquí y que de una u otra forma me enriquecen en términos de la literatura. ¿Cuáles? Hablo de las circunstancias, o bueno, de la realidad tan fuerte, tan violenta, que se vive en los barrios populares de Bogotá que he habitado. Hablo de esa amabilidad tan genuina que tienen muchas personas aquí en esta ciudad, que sin ellos hubiera sido imposible intentar, no sé, sobrevivir más de un día solo cuando me fui de casa. Sí, hablo de eso, hablo de mis amigos que han sufrido tanto y que han vivido tan bien y de forma tan maravillosa, precisamente por el marco de posibilidades que es Bogotá, ¿sí? Que te golpea pero también te hace infinitamente feliz. Me gustaría hablar un poco de tu poesía, porque, ¿cuál es tu origen, tu lugar de origen? ¿Es un pueblo? Mi pueblo se llama Gamarra Cesar. Yo nací en Santa Marta, pero crecí en Gamarra Cesar. Es un pueblo muy pequeño. Yo creo que tiene alrededor de 18.000 habitantes, cerca a la capital mundial del vallenato, cerca de Valledupar. De ahí vengo. En relación a Bogotá, ¿está hacia qué? Hacia el norte, es el Caribe colombiano, alrededor de unas 12 horas por tierra. ¿Cerca de Cartagena? Más o menos cerca, es como la puerta hacia el Caribe desde el interior, desde los Andes. La puerta hacia el Caribe es ese sector, esa subregión donde está mi pueblo ubicado. ¿Y te trajiste a tu pueblo en términos de poesía? Sí. Es imposible dejarlo. Uno se trae al pueblo encima en la forma de relacionarse con la gente. Y yo creo que el poeta sincero habla y escribe de lo que siente y de lo que ha vivido o lo que sueña vivir. En ese orden de ideas, mis poemas, no siempre, pero en gran medida huelen a río, huelen a polvo, huelen a una tarde donde acaba de cesar el aguacero, huelen a una mañana de invierno en la que me despierto temprano, veo a mi vieja en el fogón haciendo arepas y me acuesto un ratico en la hamaca. Sí, mis poemas están llenos de agua, porque el río atraviesa en gran medida mi lugar de origen. ¿El Magdalena? El río Grande de la Magdalena. Qué maravilla, el Magdalena. Sí, es que sería imposible, sería mentiroso. Yo creo que escribir sin tomar lo que es mío sería escribir en tercera persona. Y yo escribo en primera persona, como dice un poema de un amigo. Yo te veo, estás con una máquina de escribir en el suelo. Y cuéntame cómo es el modus operandi de tu trabajo. Ok, en sí la dinámica funciona de la siguiente manera, y es que las personas se acercan, me dan un tema. Trato siempre de incentivar a la persona que me dé el tema más sentido, que sea propio, que lo sientan. ¿Sí? Con base en el tema, yo improviso alrededor de 5 o 10 minutos máximo.
un poema ahí en el momento. Y nada, al final suelo recitárselos, tratando de darle mi ritmo a la lectura, y las personas deciden al final el precio que debe tener el poema. Así es. ¿Cómo es ese feedback? Porque ya uno entra salir un poco de la lírica y entrar al tema más frío. ¿Sientes que hay una respuesta acorde al trabajo que estás entregando? Yo creo que pretender algún tipo de respuesta es tirarle piedras al cielo. Lo más sincero que se puede esperar es que el poema cobre el sentido que le quiera dar la persona, ¿sí? Creo que es un trabajo que no permite un ego desproporcionado, porque finalmente se va a caer rapidito ese ego en el momento en el que hayan personas que simplemente les llegó, pero no lo expresan en una forma quizá como muy bulliciosa. Pero siempre hay un premio. Yo creo que hay un tipo de remuneración más allá de lo monetario, ¿sí? El cariño de los habitantes de calle, por ejemplo, que se vuelva este espacio un lugar donde un habitante de calle pueda sincerarse y decir: yo quiero un poema para tal persona, ¿sí? Se vuelve un lugar que humaniza incluso a tantas personas que han sido deshumanizadas por las mismas lógicas de la sociedad. Y yo creo que ese momento de retribución está allí, en la sinceridad de la gente. Me fascina, por ejemplo, hacerle poemas a los trabajadores de los distintos restaurantes. Creo que es muy sincero lo que sienten, lo que expresan. Y además es el fin de eso que hablaba al principio, de democratizar la poesía. Si la poesía no es para el trabajador, si no es para la gente de a pie, para la gente del común, si sigue encerrada en grandes librerías con precios inalcanzables para mucha gente, si sigue siendo la forma de enaltecer quizá o de mostrar más interesante a la aristocracia, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces va por ahí. Yo creo que el hecho de sentarme junto a una persona que ha sido ocultada durante tanto tiempo, que ha vivido en las sombras durante tanto tiempo, que ha sido desechable como lo tildan, y que a mí me muestre su humanidad, es una vaina fascinante. Yo creo que es sublime, va por encima de muchas cosas. Este modelo de poemas por limosna, ¿obedece a una creación propia o lo viste en otro lugar, lo vieron en otro lugar? Sale de una amiga de Santiago, que es el primero que hace esto. Él nos contaba que la amiga le dice, pues, un título sería Poemas por limosna. Y ¿Santiago Santiago es un amigo de Medellín, Santiago Vargas. El nombre es Santiago. Santiago Vargas. Una amiga de él le dice como, bueno, si va a vender poemas, pues póngale Poemas por limosna. Es llamativo, puede ser. Y cada uno le da una interpretación distinta al letrero. Jesús García habla de lo estético. Yo hablo de lo político en cuanto a, bueno, que sea para todos y accesible para todas las personas. Social. Sí, y además también nos parece, y en eso concordamos todos, y es que es un letrero profundamente poético, es visceral, es incomoda incluso. Te remueve. En la mirada. Exacto. Te quedas dando vueltas. Exacto, habla por sí mismo y grita por sí mismo. Eso es. Quiero que me hables un poquito, un par de minutos, las grandes plumas colombianas. ¿Quiénes son los grandes escritores colombianos? Yo creo que, en lo que a mí respecta, Gabriel García Márquez marca un antes y un después en mi vida. Gabo en monólogo de Isabel viendo llover en Macondo no habla solo de Macondo, sino que habla de mi pueblo y de muchos pueblos de mi región. Hay otros que inspiran en demasía.
Raúl Gómez Hattin, caribeño también, me parece que es la expresión más precisa de lo que viven muchos jóvenes, jóvenes que no solo son jóvenes por cuestiones de edad, sino de espíritu. Es la ternura que sobrevive a tanto delirio, a tanto caos y sí, a tantas sombras. De la literatura colombiana, yo creo que nos ha conmovido muchísimo, podría ser José Asunción Silva, pero hay otros que han estado un poco al margen y que también conmueven muchísimo. Hablo, por ejemplo, de Linero Montes, se llama, esos son los apellidos del tipo, Linero Montes, me gustan demasiado. Yo tuve una ciudad casi como un olor, casi como un color, casi como un dolor, y la perdí. Me parece maravilloso, me parece fantástico. Sin embargo, yo creo que la poesía más sublime en este momento es la que se está haciendo. ¿Sí? Nosotros somos hijos de nuestro propio tiempo, nosotros obedecemos a nuestra propia realidad, y si hablamos de poesía del siglo XX, pues hay un montón de personas, María Mercedes Carranza, León de Grey, ¿sí? Barba Jacob, y allí podríamos seguir. ¿Sí? Pero ¿Qué opinión te merece Caicedo, Andrés Caicedo? Andrés Caicedo, yo creo que Andrés Caicedo se vuelve un arquetipo no por lo que hace, sino por lo que es. Finalmente es la demostración de todo lo que sufre la juventud colombiana. ¿Mm? Y hay tristezas tan hondas que solo se pueden sacar a punta de la entrega súbita a la muerte. ¿No se podría abstraer su vida con su escritura? ¿Es de ese tipo de escritores que es uno solo? Yo creo que sería difícil. No soy el más apto para hablar de toda la obra de Andrés Caicedo, pero el hecho de que en su carta de despedida hable de que él nació con la muerte dentro, que lo único que está haciendo es sacársela, quiere decir que Andrés Caicedo no es Andrés Caicedo sin la muerte, porque Andrés Caicedo es el mismo desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere, y si siempre la tuvo encima, es imposible separarlo de ella. ¿Y algún escritor chileno que te gustaría nombrar, hablar? Hay muchos. Yo creo que uno de los primeros encuentros que tengo con la poesía es con Pablo Neruda, una antología grandísima que me presta un profesor de la secundaria, mismo profesor que me fue acercando a la literatura, que me enseñó este camino. Y este libro cumple la función inmensa, sublime, gloriosa de entregarme a los brazos del primer amor, por allá cuando tenía 17 años. Podría también hablar de poetas cuya poesía solo es posible cantada, como Víctor Jara, como la compañera Violeta Parra, y por ahí derecho, por ahí podríamos seguir Nicanor Parra. Pero en términos de la historia reciente de mi vida y de este trabajo, yo creo que Roberto Bolaño significa un hito fundamental e imprescindible. Los detectives salvajes es la muestra, o yo creo que un espejo que se muestra a través de un libro donde me puedo ver a mí y a mis amigos soñando con la poesía. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba enfermo, había perdido un país pero había ganado un sueño, dice un poema de él. Nosotros ganamos un sueño con este trabajo y el país lo hemos perdido muchísimas veces. Jesús García, un amigo migrante de Venezuela, perdió su país al venir acá, pero pierde Colombia cuando debe devolverse. Y lo único que nos mantiene, aparte de una amistad muy, muy sincera, muy genuina, que va por encima de muchas cosas, es ese sueño que ganamos, es el sueño de la poesía.
Roberto Bolaño lo sentimos muy cercano, muy familiar. Es un amigo que viene acá y habla de poesía con nosotros, se podría decir, y fuma cigarrillo hasta quemarse los pulmones como nosotros. Y es la apuesta de los jóvenes latinoamericanos. Es decir, Roberto Bolaño, de lo poco que he leído de él, no solo habla de México de los años 60, 70, 80 y finales de los 90, no solo habla de un Chile por allá en la capital del sur, Concepción, no solo habla de España y su estadía en Barcelona tanto tiempo, la hambruna que debió pues como vencer, sino que habla de jóvenes latinoamericanos como nosotros, que si bien hemos nacido en este siglo, somos hijos del siglo XX. Y la intención nuestra es matar al padre porque el siglo XX no puede hablar por nosotros. Roberto Bolaño es ese arquetipo en muchos aspectos. Es el que mata a los padres del boom y dice, yo no quiero hablar como ustedes, yo quiero hablar en primera persona, precisamente eso. Roberto Bolaño representa, por lo menos para mí y algunos de mis amigos, como la demostración de que saltar al vacío puede que dé algún resultado, que no todo está perdido.